Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar acerca de la conjunción de Júpiter con el planeta Saturno, que tendrá lugar el día 21 del mes de diciembre. Para entender esta conjunción tenemos que entender los principios que representan cada uno de los planetas. En este caso, al observar a Saturno, que es el planeta que ha estado dominando en estos últimos 2 años y medio en su tránsito por el signo de Capricornio, que es la morada justamente de Saturno, hablamos de las estructuras, hablamos de la imposición, hablamos de las normas, hablamos de la rigidez, hablamos de todo aquello que es de alguna manera una suerte de freno para la vida, aquello que es freno, aquello que es contracción, aquello que es frío, aquello que es impuesto. Imagínese usted que dentro de la mitología se decía al principio que hubo un dios que se llamaba Urano. Urano, este dios que estaba al principio, hijo de Océano, que el océano era la totalidad de la vida, y el océano emana a Urano, Uranos, ¿no? Y Urano, justamente estando solo, crea a Gaia, Gaia la Tierra, ¿no? Y este Urano, al crear a Gaia, la toma como esposa y crea a sus primeros hijos, que eran unos gigantes de cientos de brazos y cientos de piernas, llamados los hecatonquirios. Fuerzas realmente caóticas. Y él, al no estar conforme con los primeros hijos, crea unos segundos hijos que eran los cíclopes. Y luego no está conforme con esos hijos y crea los titanes. Y uno de esos titanes, justamente Cronos, es quien, por encargo de su madre Gaia, se toma el atributo de castrar a su padre. Utiliza una hoz y le corta las gónadas a su padre en el momento en que el padre quería tener cópula con Gaia. Es decir, le corta esa creación caótica que de alguna manera estaba generando Urano. ¿Sí? Urano generaba esas creaciones así monstruosas, esos gigantes, esos titanes, esos hecatonquirios. Y bueno, y luego a todos estos seres, de alguna manera, el señor Cronos, ¿no? Cronos los aprisiona en un lugar que se llama el Tártaro, y junto a Urano también los lleva allí, a esa prisión llamada el Tártaro, como una suerte de infierno, una prisión que estaba en el interior de la Tierra. Y empezó a imponer normas a partir de ese momento, empezó a crear normas que se impusieron sobre la Tierra, se impusieron sobre la gente, se impusieron sobre la creación, en definitiva. Este señor Cronos, Saturno, entonces impone esas reglas rígidas, reglas y normas hacia el mundo. Entonces empieza a existir el tiempo. Eso es lo que cuenta, ¿no? Ahora, en analogía con ese proceso, observe usted que durante los 2 últimos años y medio nosotros hemos vivido esta presión dada por normas internacionales que de una u otra forma se impusieron sobre la vida de las personas, coercionando la libertad, restringiendo las libertades. Entonces, ese proceso de Saturno caminando por el signo de Capricornio termina el día 21 de diciembre, exactamente. Pero luego, ¿qué pasa dentro del mito? En el mito, Cronos quiere tener hijos y convoca a Telus. Y Telus, justamente su esposa, queda embarazada de los primeros hijos, que fueron Plutón y fueron Neptuno, a los cuales se los comió. Es decir, cada vez que tenía un hijo, por miedo a que uno de los hijos lo destronara, se los comía, se los tragaba. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? La pérdida de la vida del recién nacido. El nacido que deja de alguna manera de existir, o tratan de hacerlo que no exista, que se termine la vida del bebé. Cosa curiosa que las leyes del aborto han sido aprobadas justamente mientras Saturno ha estado caminando sobre el signo de Capricornio. Entonces, cosa llamativa. Bueno, uno de los últimos hijos que justamente iba a tener es Júpiter Zeus. Y Júpiter Zeus, en este caso, antes de que sea comido, la madre lo esconde en la isla de Creta. Y una cabra llamada Maltea lo cuida hasta que es grande. Entonces lo cuida a este bebé, él crece y cuando crece libera a sus hermanos. Es una suerte de guerra, se puede decir así, en los cielos, donde a su padre lo enfrenta, ¿no? Le abre el vientre y ahí saca a sus hermanos, ¿no? A Plutón, en una suerte de alianza con Plutón, ¿no? Y el señor Neptuno. Cosa curiosa que en este tránsito que ha habido durante todo el año 2020,
Plutón caminó por el signo de Capricornio, donde estaba prácticamente tragado por el planeta Saturno. Y Plutón, que representa el poder en sí mismo, la plutocracia. Entonces, es como si ese poder representado por la plutocracia entrara en el seno del tiempo, ¿no? Tomando, digamos, un poder adicional. Entonces, hemos encontrado que justamente la plutocracia ha emanado reglas. Hemos visto el World Economic Forum a nivel internacional que estableció ciertas reglas que quieren que se cumplan a futuro. La Agenda 2030, donde se imponen ciertas reglas para que los ciudadanos no sean propietarios de nada, sino que más bien un grupo de administradores, que vaya a saber quiénes son, prácticamente regenteen las propiedades de las personas, ¿no? Toda una idea futurista que nació en el World Economic Forum, ¿no? Durante el año 2020 se desplegó esta idea, digamos así, frente al mundo. Pero lo cierto es que, bueno, mientras todo esto sucedía, en medio de la famosa pandemia, o como usted quiera llamarla, ¿no? Mientras todo esto sucedía y se imponían reglas, y se imponían normas, y se imponían formas de coerción, llegamos, digamos, a un momento, digamos, similar al que ocurriera allá por el mes de abril. En el mes de abril pasado, en el mes de abril del año 2020, se juntaron en el cielo Saturno, justamente estando en el signo de Acuario, con el planeta Marte. Ahí se unieron estos dos señores, ¿no? De alguna manera, y empezaron las restricciones. Luego se unió Saturno con el planeta Plutón, ¿no? Y se extiende, en este caso, las medidas coercitivas sobre la población, ¿no? De una forma altamente restrictiva, ¿sí? En aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, y todo lo que ya conocemos, todo lo que ya ha sucedido. Entonces uno cabe averiguar qué es lo que va a suceder, cabe averiguar qué es lo que va a suceder cuando Saturno empiece a transitar de lleno sobre el signo de Acuario junto con el planeta Júpiter. Pues bien, para eso tenemos que averiguar algunos antecedentes históricos, cosas que han ocurrido otrora, que de alguna manera están representando, digamos, hechos que pueden repetirse. Entonces vamos a encontrar que el 4 de marzo del año 1226, Júpiter con el planeta Saturno se juntaron en el signo de Acuario. ¿Y qué sucedió durante los siguientes años? Vamos a ver que durante los siguientes años, en esa época se expandió la labor de los templarios. Los templarios generaron su labor y prácticamente empezaron a hacer una labor casi independiente relacionada con la iglesia. Si bien obedecían a la iglesia, empezaron a hacer prácticamente toda una búsqueda mística, esotérica, se puede decir así, que abarcó gran parte del África incluso, recopilando secretos que luego se utilizaron para la creación de las catedrales. Crearon una suerte de banca, formaron, digamos, una suerte de banca, y luego terminó finalmente con la muerte del prior de los templarios, en una regla creada, en este caso, por el papado, ¿no? El papado decidió terminar con los templarios y, bueno, asesinó, se puede decir así, al jefe de los templarios, ¿no? Mandándolo a matar. Y por otro lado, los templarios huyeron. Algunos especulan que fueron hacia Suiza, y por eso Suiza tiene esa suerte de cruz, ¿no? Y se creó a través de la banca o el dinero de los templarios, la banca suiza, ¿sí? Es decir, de alguna manera rescataron su libertad. Esto sucedió en esa época. Justamente la época que comenzó el 4 de febrero de 1226 abarcó 240 años aproximadamente. Y dentro de esos 240 años se generó la imprenta, y acuérdese usted que trataron de alguna manera poseer la imprenta. Hubo una lucha tremenda en aquella época de los que querían cercenar la libertad de expresión, querían cercenar justamente la impresión de las escrituras, querían cercenar y querían adueñarse de la literatura en aquellos años para justamente que el hombre no tenga el alcance del conocimiento. Hay obras, por ejemplo, que usted va a encontrar el nombre de La Rosa, que describe muy claramente qué pasaba con el tema del conocimiento, ¿no? ¿Se acuerda de esa obra? Se la recomiendo, El nombre de La Rosa. O también, por ejemplo, vamos a encontrar los sucesos ocurridos entre el año 1226 y los siguientes años, ¿no? Donde vamos a ver que justamente
se dieron una serie de acontecimientos que tuvieron lugar como parte, digamos así, de las llamadas guerras santas, ¿no? Las guerras santas que fueron caminando prácticamente sobre Jerusalén, tratando de conquistar el territorio que ellos consideraban sagrados. O sea, pero a la vez, en ese mismo contexto, vamos a encontrar que sucedía que el imperio mongol, ¿sí?, se extendía desde Asia Oriental hacia Europa Oriental durante esa época. Justamente, y el sultanato de Delhi, ¿no?, también conquista gran parte del continente indio. ¿Sí? Todo esto sucedía durante esa época. Asia, el imperio mongol, extendiéndose, se puede decir, hasta Europa Oriental. Fíjese qué cosa curiosa el paralelismo que vemos hoy: China tratando de expandirse sobre Occidente, tratando de expandirse sobre Europa, tratando de expandirse sobre el poder de las Américas, comprando prácticamente negocios, comprando territorio, comprando lo que se puede, ¿no? Después del año 1226 se produce la Sexta Cruzada, ¿no?, donde el emperador Federico II logra tomar las ciudades de Jerusalén y Sidón. O sea, estamos encontrando entonces que aparecen las guerras religiosas. Cosa interesante, ¿no? Se producen enfrentamientos entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1228, el año 1250, ¿no? Los mongoles conquistan el norte de China en el año 1234. Entonces vemos el avance de Oriente, ¿no? El Oriente, digamos, avanzando agresivamente, se puede decir así, hasta que finalmente los mongoles conquistan China en el año 1279, ¿no? Todos esos son sucesos que ocurrieron uno al lado del otro. Entonces, así como estamos encontrando esos sucesos que ocurrieron en aquella época donde Júpiter y Saturno se habían juntado en el signo de Acuario, entonces nos lleva a nosotros a la intuición, ¿no?, de los procesos que de alguna manera pueden suceder ahora. El avance del poder chino, o sea, China, Oriente, que intenta avanzar sobre América, ¿no? Pero a la vez hay como luchas en función de la libertad, o luchas en función de la libertad que aparecen en distintos grupos humanos en aquella época. ¿No? Tengamos presente que también esa misma conjunción, la conjunción de Júpiter y Saturno, esta misma conjunción ocurrió en 1981 sobre el signo de Libra. 1981 en el signo de Libra. Y justamente en esa época, acuérdese usted que, digamos, previo al año 1981, las dictaduras estaban prácticamente tomando casi toda América Latina y la gente peleó por su libertad. Empezaron a darse los procesos tendientes a la democracia, a la búsqueda de la democracia, en la Argentina, en el Perú, luego finalmente en Chile, ¿no? Se pudo ver en Brasil, en el Uruguay, etcétera, etcétera. Digamos, estos procesos de búsqueda de libertad. Justamente la conjunción había ocurrido sobre el signo de Libra, que es un signo de aire, ¿sí? Al igual como el 4 de marzo del año 1226 había ocurrido en Acuario, entonces donde de alguna forma empiezan a haber todos estos procesos donde ciertos grupos quieren liberarse de las restricciones dadas por el poder mundial, por el poder de aquel momento, ¿no? También otro momento importante donde se juntaron estos planetas, se puede decir, fue el 4 de febrero de 1962. Si bien la conjunción, de acuerdo a la teoría astrológica, ocurrió, digamos, en Acuario con una separatividad, digamos, de casi 11 grados entre Júpiter y el planeta Saturno, ambos estaban en el signo de Acuario. Entonces no es de despreciar el simbolismo de lo que allí ocurría. Cuando vemos esta conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario, lo que podemos observar es que en aquel momento el movimiento hippie aparece, digamos, con toda la potencia, con toda la fuerza. Y podemos observar que en aquella época el miedo estaba instalado, el miedo de la guerra nuclear, que era el miedo post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo esto ocurrió en aquel momento. Se trató de instaurar, en cierta forma, poderes totalitarios como el comunismo, ¿no? También que ocurrió en este caso en Cuba, por un lado. Aparecieron revoluciones en América Latina por doquier, el Mayo francés en el año 1968, los movimientos, digamos, hippies que formaron comunidades independientes por doquier y que se rebelaban a la guerra de Vietnam y de Corea en los Estados Unidos, Norteamérica. Y así, sucesivamente, podemos encontrar ese proceso que ocurrió post 4 de febrero del año 1962. Entonces, si tomamos estas cosas como parámetro, ya que el 4 de febrero del 62 los planetas se juntaron en Acuario, representando la libertad,
Obviamente, esta conjunción de Júpiter y Saturno está representando la búsqueda de la libertad. Me pregunto y te pregunto, amigo, ¿en qué no eres libre? Tenemos que ahondar un poco más acerca de esto. ¿Eres libre en tu pensar? ¿Eres libre en tu sentir? ¿O quizás te dejas llevar por alguna tendencia en particular que se convierte en un hábito? Por ejemplo, te pregunto, ¿fumas? ¿Y si fumas es un hábito que te esclaviza? ¿Tienes una modalidad de pensamiento que de alguna manera es casi ritual que te toma, que no te deja libertad? ¿Existe algún hábito relacionado con los temas de familia, los temas de hogar, quizás algún condicionamiento en particular que no te da libertad? Podemos empezar a reflexionar acerca de la idea de la libertad desde una perspectiva totalmente profunda. ¿Somos verdaderamente libres o estamos condicionados por todo lo que dicen los medios de comunicación a nivel internacional? Hemos visto el despliegue de los medios de comunicación que hoy ya no pertenecen a periodistas independientes, sino que pertenecen a grupos económicos internacionales que tienen definidas agendas y que esas definidas agendas van en una dirección determinada, guiadas por un capital determinado, con un propósito determinado. Entonces, la pregunta es, ¿le crees esos medios de comunicación? ¿Le crees esos medios de comunicación masivos que cercenan la libertad? Por ejemplo, ya se sabe, ¿no?, en este caso que muchos canales han sido dados de baja, ¿no? Y estos canales que han sido dados de baja, simplemente por el hecho de mencionar una determinada palabra que no está de acuerdo a las normas, entre comillas, comunitarias que expresa esa red. Entonces te pregunto, ¿no será eso parte de la misma tiranía? Entonces, ¿somos libres verdaderamente? La expresión de la conjunción de Júpiter con el planeta Saturno en el signo de Acuario va a traer movimientos libertarios por doquier. Es decir, gente que de alguna manera va a empezar a expresar esa libertad o esa necesidad de libertad primero como una caricatura en el mundo externo. Libertad de caminar por las playas, libertad de vender, libertad de comerciar, libertad de circular, libertad de, por ahí, ¿no?, ponerse quizás algún tipo de medicamento encima, ¿no?, dado por una regla quizás, ¿no?, de alguna nación, algún país. Piénsalo. El hecho externo es el producto de nuestro mundo interno. ¿Qué estamos haciendo con nuestro mundo interno? Por eso en el video anterior les decía que cosas maravillosas van a ocurrir, donde el ser humano empieza a despertar en su libertad interior. Empezamos a despertar, empezamos a cuestionar desde el pensamiento, abriéndonos en el pensamiento, digamos, a una idea revolucionaria. Y cuando digo revolucionaria no me estoy refiriendo en lo más absoluto a una idea política en particular, ya que como sombra quizás del mismo proceso van a aparecer movimientos entre comillas revolucionarios, quizás románticos quedados de época, otros anárquicos. Pero lo cierto es que son simplemente una sombra de un proceso interior donde el ser humano intenta de una u otra forma lograr su libertad interior. Quiere lograr esa libertad interior expresada por Júpiter, el planeta que liberó a sus hermanos, a Plutón, y liberó al planeta Neptuno del vientre de Saturno, del vientre de Cronos. La libertad que empieza a manifestarse. Saben, mucha gente tiene la idea romántica de que vamos a comenzar la era de Acuario. No vamos a comenzar la era de Acuario. La era de Acuario comienza allá por el año 2270, 2260. Además, no hay ni siquiera un acuerdo común dentro del campo astrológico con respecto a una fecha específica en torno al comienzo de la era de Acuario. Pero lo cierto es que ahora no comienza la era de Acuario. Simplemente comienza un proceso de 240 años en el que vamos a vivir todos, cada uno de nosotros, vamos a vivir, digamos así, un cambio de eje, por llamarlo de alguna manera. La idea de los medios de comunicación, la idea de la libertad, la idea de las libertades, va a ser central, totalmente central. Los grupos humanos, la manifestación de los grupos humanos dentro de la sociedad, llámese como se llamen. En la Argentina, tal vez se llame de algún nombre, tenga algún nombre en particular. En Chile tenga otro nombre, en el Perú otro nombre, en los Estados Unidos otro nombre, pero vamos a buscar de alguna manera una forma de expresión, de tratar de ahondar esa libertad. Se van a encontrar con una suerte de rebeldía, ya que justamente Acuario es un signo en esencia rebelde, que representa las situaciones sorpresivas, las formas sorpresivas y los movimientos colectivos, la innovación y la tecnología.
Entonces, por lo tanto, entramos en una época innovadora, pero no es una época fácil, no es una época para nada pacífica, es una época en realidad revolucionaria en el campo del pensamiento. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu pensamiento? ¿Eres libre en el pensar? ¿Eres libre en el sentir? ¿Eres libre en la voluntad? ¿Estás unido tal vez desde tu libertad a un propósito mayor, a una fuerza mayor que representa el cosmos, a modo de intuición? Te pregunto todo esto mientras de alguna manera nos acercamos ya a ese momento tan especial que va a marcar, digamos, esa transición de 240 años. Y por otro lado, te invito a reflexionar en familia, en tu grupo, en las organizaciones a las cuales perteneces. ¿En qué medida, como seres humanos, somos capaces de podernos unir para que la libertad verdadera pueda instaurarse, pueda defenderse, lo que tanto costó al ser humano, y que no un grupo de políticos, un grupo de empresarios, un grupo de tiranos pueda de alguna manera digitar lo que a nosotros nos toca dentro de la vida? La conjunción de Júpiter y Saturno, que repite un impulso milenario que vuelve como un regalo desde el cielo para que empecemos a ser verdaderamente libres desde el alma, desde el espíritu y desde la vida concreta. Gracias. Conversamos la próxima vez con el próximo evento astrológico.